Firmó el divorcio creyendo que todo había terminado. No imaginó que, como un latido oculto, la verdad aguardaba dentro de ella para desmentir su decisión. La carta llegó a la casa de Eleonora, en una mañana de niebla que parecía disolver los contornos del mundo. El mensajero dejó el sobre la mesita en el vestíbulo y se fue sin mirar atrás. La casa, siempre vigilada por criados que aprendieron a medir sus palabras, devolvió el silencio como respuesta. Ella la apretó contra el pecho antes de abrirla, no por cortesía hacia el papel, sino para medir el peso de esa certeza. Una firma, un sello, una orden capaz de convertir en papel lo que había sido una vida compartida. La hoja tenía la caligrafía firme de un escribano, la rúbrica elegante que llevaba el nombre de Adrián. Las palabras no eran muchas, eran la suma de meses de silencios impuestos por otros. Al leerlas, la habitación se ensanchó y al mismo tiempo se volvió más pequeña. La mezquina sala donde cosía a mano, los cojines ya gastados, el fuego bajo que había solido calentar las noches de conversación. Todo parecía reducirse a 2 líneas que decretaban separación. No era la ley, no aún. Era un gesto privado que llevaba la fuerza de una sentencia porque quien la había firmado era el hombre al que había prometido lealtad. Eleonora no dejó que las lágrimas borraran la tinta. Había aprendido, en los años en que la casa escuchó primero a su suegro y luego a las habladurías del pueblo, que las lágrimas podían volverse argumento contra una mujer. Si lloraba, dirían que su fragilidad confirmaba aquello que querían creer, que era débil, que era incapaz. Mejor sería contarlo todo con la mirada. Mejor también escuchar. Mevrouw van Witmeren la encontró sentada en la penumbra de la habitación, las manos todavía sosteniendo el sobre. La vieja ama se acercó sin preguntas. Dejó sobre la mesa un cuenco de caldo y un paño tibio. Con la familiaridad de quien conoce la geografía de las desgracias, fue recogiendo el eco de la noticia con gestos simples. Apartó el tintero, dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón junto a otras cosas que eran, al mismo tiempo, testigos y herramientas. No es solo papel, dijo Eleonora en voz baja. Es una declaración. Mevrouw asintió. No necesitaba palabras. En la casa, las voces habían aprendido a no nombrar la vergüenza porque nombrarla podía amplificarla. Pero los hechos conocían su propio idioma. Los murmullos en el pueblo, las visitas que se habían interrumpido, la sutileza con la que la mesa familiar se había apartado. Todo ello, concentrado en esa carta donde una firma equilibraba la balanza a favor de quien tenía más autoridad. No era la primera bofetada del mundo. Sin embargo, esta vez la herida fue más fría, porque además del rechazo social, había una acusación precisa, la infertilidad, una sentencia que en aquellos salones se pronunciaba con un peso que a menudo se disfrazaba de preocupación por el linaje. Pero Eleonora lo sabía, había médicos, y los médicos podían ser comprados, había papeles, y los papeles podían manipular verdades. Guardó silencio, y con la calma de quien decide no ser sorprendida de nuevo, regresó a sus tareas. El herbolario del jardín, esa extensión de tierra donde plantaba romero, malvarrosa y bedstraw, era su santuario desde que la casa había comenzado a decretar ausencias. Allí, entre fragancias viejas y raíces, cuidaba lo que todavía podía llamarse suyo, la paciencia, el conocimiento de plantas, y la red pequeña de lealtades entre los criados. Mevrouw la ayudaba en la mañana con la hornilla. El mayordomo observaba con ojos medidas, midiendo lealtades con la sutileza de quien conoce el cálculo del servicio. Fue en el jardín, con las manos manchadas de tierra, que sintió por primera vez la vida que llevaba en su interior. Un movimiento leve, apenas una promesa. No gritó, no lo anunció. Lo escondió como se guarda un fuego incipiente, porque en aquel tiempo la discreción podía ser más poderosa que la proclamación. El latido fue la verdad que neutralizaba la carta, pero no la deshacía. Ambas existían al mismo tiempo, la sentencia ajena y la certidumbre que crecía en su vientre. Por fuera,
La casa seguía sus rituales. Las sirvientas se movían entre platos y lechos. Las ventanas se empañaban cuando el frío apretaba, y los caballos batían el cascarón del establo. Pero la paz era una máscara que comenzaría a agrietarse cuando el que firmó aquellas palabras volviera a cruzar el umbral. Hace 7 meses Adrián se había ido. No fue un viaje de placer. Lo enviaron lejos con decisiones más grandes que su voluntad. Su padre, Lord Constantine, había utilizado la ausencia como arma, elocuencia, presión social y la algidez patriarcal que nadie en la casa discutía abiertamente. Adrián se marchó con la convicción en la garganta, con la pesadez de quien cree que renunciar a algo duele menos que enfrentarlo. Firmó papeles porque firmar era la manera más limpia de obedecer a quien sostenía el poder. Firmó porque creía que la vida, así, volvería a ser ordenada. Pero las cosas no se ordenan con tinta. El regreso de Adrián sería el punto donde la firmeza de una rúbrica chocaría contra la evidencia de una vida escondida en secreto. No fue un regreso anunciado. La tormenta que se anunciaba desde la madrugada cubrió la casa con una cortina de lluvia y viento. Nubes densas borraban la silueta del río. La chimenea lanzaba bocanadas de humo que olían a resina. Los criados murmuraban. El mayordomo, con su costumbre de medir los tiempos, pudo decir apenas que el carruaje había vuelto a aparecer en la alameda. La sombra de Adrián se formó en la puerta principal antes de que la casa terminara de reconocerla. Entró mojado, con la capa pesada pegada al cuerpo, y con un rostro que parecía la suma de estaciones cambiadas. La prisa, la culpa y una indiferencia que no lograba ocultar su temblor. Miró a los presentes con una distancia propia de quien ha vivido lejos de la calma doméstica demasiado tiempo. No buscó directamente a Eleonora. Recorrió con la mirada los espacios, como quien sospecha que aquello que dejó puede estar intacto o ya transformado. Ella lo vio desde la cocina, arreglando el fuego. La habitación se llenó de un silencio que no estaba allí por la ausencia de sonidos, sino por la densidad de la historia compartida. Adrián fue hacia la biblioteca, aquel lugar donde, en tiempos mejores, discutían libros y también planes. La tormenta golpeaba las vidrieras con insistencia. Adrián cerró la puerta con la delicadeza de quien quiere aislar una confesión. Se quedó de pie, sin saber cómo empezar. Las palabras que llevaba dentro eran frágiles como cristales. Tras un minuto que pareció una hora, alguien golpeó la puerta de la biblioteca y entró Eleonora, con sus mangas recogidas y la compostura intacta. No le fue dado protagonizar una entrada digna. Su presencia fue más bien una elección. Apareció sin ruido, con la determinación de quien no regalará dramatismo. Él la miró. Hubo en sus ojos una confesión tardía, la sorpresa mezclada con algo que parecía culpa. Ella guardó la carta en un bolsillo interior de su vestido. No necesitaban testigos. La firma ya decía su verdad. Sin embargo, había otra verdad en el cuarto. Ella no estaba sola con la injusticia. Llevaba en su cuerpo la prueba de que no todo podía ser anulado por una rúbrica. «Has vuelto», dijo ella. La frase más sencilla que podía pronunciarse sin romper nada. Su voz no acusaba, preguntaba, como quien ofrece al otro la posibilidad de pronunciar su responsabilidad. Adrián avanzó unos pasos y pareció perder el aliento. La tormenta afuera acentuaba la sensación de que ese mundo se reducía al cuarto. Se acercó, y por un impulso, o por necesidad, bajó la mano hasta encontrar la palma de Eleonora. Hubo un movimiento mínimo, un roce en la palma. No fue un gesto de dominación ni de romanticismo repentino. Fue un reconocimiento de algo que no tenía nombre hasta ese instante. Ella lo dejó. Sus manos estaban templadas por la labor cotidiana, y cuando su vientre se estremeció, como en respuesta a aquel toque, la habitación pareció contenerse. Fue la primera vez que Adrián la vio de verdad desde que había estampado su firma en el papel. La sensación le atravesó como un aire helado. La certeza de haber firmado el final cuando, en realidad, algo había comenzado.
¿Estás...? La pregunta quedó en la mitad de la lengua. No se atrevió a nombrarlo, porque el nombrar supondría aceptar una responsabilidad. Eleonora respondió con la dignidad de quien no solicita perdón por algo que le pertenece por derecho. Negó con la cabeza apenas, y dejó que la mano de Adrian se posara sobre su vientre. Él, con la torpeza de quien intenta reparar un daño sin comprender su magnitud, apoyó 2 dedos y tuvo la fortuna de sentir un movimiento, una palpación que era al mismo tiempo un reproche y una revelación. Sus ojos, grandes y húmedos, buscaron la explicación en el rostro de ella. Nadie dijo palabra durante unos segundos. La tormenta siguió afuera, y dentro, la casa reordenó su historia de manera incierta. Adrián parecía haberse despojado de su armadura de obediencia. Por primera vez desde que las decisiones ajenas gobernaron su vida, su expresión mostró fisuras. No había heroísmo en su gesto. Había simplemente reconocimiento. No sabía, murmuró, más para sus adentros que para ella. Ella lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. No necesitaba que le dijera que lo sentía. De aquel sentimiento no nacerían actos. Lo que ella quería era una reparación que tuviera forma, pública, verificable, irreversible en su honor. No le pedía promesas al viento, pedía resultados. No vine a buscar compasión, dijo Eleonora. Vine a que se reconozca lo que es mío y lo que nos ha sido usurpado. Si quieres quedarte, será bajo condiciones. Si no, lo aceptaré con la misma dignidad con que soporté la injusticia. Adrián se quedó en silencio, con la cabeza inclinada. La confesión, o la asunción, de sus actos tardaba en brotar, pero algo cambió. Dejó de mirar su propia vergüenza para mirar a la mujer que sostenía en sus manos una vida. Lo que había firmado ya no podía sin más borrar ese latido. Aquella tarde, mientras la lluvia barría los caminos y el duque buscaba la manera de recomponer su reputación interna, en la casa empezaron a moverse piezas que nadie había previsto. Adrián, tras horas de preguntas que no encontraban respuestas, retó a su propio pasado. Decidió investigar. La decisión tuvo nombres concretos. Primero, el despacho de su padre. Un cuarto frío, con estanterías de cuero, y un escritorio donde los documentos se amontonaban como silencios. Allí, entre cartas oficiales y recibos, Adrián creyó encontrar una claridad que su conciencia necesitaba. Hurgó en cajones con manos que a veces temblaban. Había una carpeta oculta, sujeta con una cinta descolorida. Al abrirla, emergieron papeles que olían a tinta recién seca. Correspondencia firmada por manos que no tenían por qué estar involucradas en asuntos tan íntimos. Notas de pago, nombres de profesionales médicos que, en el papel, parecían meros contratos. Las letras en esas hojas no eran solo transacciones, eran la evidencia de una trama, dinero dirigido a quien debía corroborar la infertilidad, instrucciones para murmurar en despachos, un recibo que detallaba un pago por un informe médico que nunca se había hecho visible para la mujer afectada. Adrián sintió cómo la sangre le palpitaba en las sienes. Las piezas se unían y dejaban al descubierto la arquitectura de una traición que había sido orquestada. Su padre no solo había impuesto una separación, había fabricado la razón. La ira llegó con la claridad de quien se ve traicionado por quien debía ser su guía. Pero no era la ira la que guió sus pasos en ese momento, era la necesidad de confirmar, de llevar esos papeles ante alguien cuyo juicio no fuera parcial. Adrián pensó en el magistrat, la figura que en la comarca representaba la imparcialidad, un funcionario con el peso de la ley y el hábito de la formalidad. Si existía un lugar para que la verdad no quedara barrida por el poder, era allí. No buscó dramatismos públicos. Fue al cuarto donde guardaba los documentos, los examinó una vez más y los colocó en un sobre. No pensó en la reacción del padre porque en ese segundo la prioridad fue otra: proteger a la mujer que llevaba su sangre y detener a quien había usado la casa como talón de su propio orgullo. Mevrouw observó la escena con ojos que no juzgaban sino que registraban.
Sabía que las palabras no bastaban, que la restitución requería papeles, testigos, un orden que en aquel tiempo era lento pero solemne. Lo acompañó en silencio cuando salió al despacho del magistrat. Él aceptó recibirlos con la gravedad que su función requería. Tomó los papeles, posó sobre ellos la mirada imparcial y dijo aquello que los salones no habían sido capaces de articular hasta entonces. Esto requiere audiencia, formalidad, testigos. La noticia se corrió en la casa con el peso de la inminencia. Una convocación que pondría frente a la familia, a la casa y a la verdad. El padre, Lord Constantine, fue informado con el orgullo golpeado. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y un intento de contener el escándalo. Para él, la reputación valía más que la verdad. Para Adrián, la verdad comenzaba a valer más que la obediencia. Mientras tanto, Eleonora regresó a su herbolario con una calma que parecía inexpugnable. No era que no sintiera miedo, sino que había decidido dejar que el miedo existiera fuera de su voz. Trabajó las plantas con manos seguras y la mente en silencio, dejando que cada pequeña labor fuera un recordatorio de que la vida se sostiene con actos cotidianos. La casa, que había intentado expulsarla con una carta, ahora se veía obligada a encarar lo que su silencio había provocado. En las noches siguientes la tormenta dejó rastros: barro en las sendas, ramas caídas, un olor a tierra mojada que se colaba por las ventanas. La casa, que antes mantenía su fachada de orden, empezaba a mostrar grietas. La gente del pueblo susurraba, los criados miraban con cautela, y el mayordomo comenzaba a disponer las cosas para una audiencia que se acercaba como un acontecimiento ritual. El magistrat había fijado fecha. La familia debía acudir, y con ella la verdad que los papeles exigían. Adrián volvió a la biblioteca esa misma noche. La mano que había besado la palma de Eleonora seguía temblándole. No era un gesto de poesía, sino una manera de sostener el cambio. Se sentó frente a la chimenea y dejó que las llamas consumieran el silencio. Por primera vez en muchos meses, su conciencia se convirtió en motor. Había firmado pensando que todo había acabado. Ahora, ver la vida latir en aquel vientre le obligaba a rehacer las consecuencias de su firma. No buscó redención en gestos grandilocuentes. Sabía que las palabras podían sonar huecas si no venían acompañadas de actos concretos. Por eso recogió los papeles, tomó la decisión de que se presentaría ante la casa y ante la ley para que las cosas se repararan. Sabía que sería doloroso enfrentarse a su padre. Sabía que la familia, la sociedad, esperaría que protegiera el honor de los suyos. Pero también sabía que el honor no puede fundarse en la mentira. En la habitación contigua, Eleonora, sola con el calor del brasero, escribió una lista de condiciones. No eran demandas románticas ni privilegios. Eran garantías: igualdad en la casa, la restitución pública de su nombre, supervisión sobre la gestión de la propiedad y, sobre todo, la confirmación legal de que su reputación no podría quedar en manos de finanzas y calumnias. Ella no quería el perdón como único fin. Quería seguridad para el hijo que esperaba y para sí misma. Quería, sobre todo, que la reparación fuera algo que se hiciera en actos, no en promesas. La noche avanzó, y el viento silbó alrededor de la casa. En la penumbra, Adrián escribió una carta a su padre que no llegó a enviar. En su lugar, fue a buscarle cara a cara. No buscó escena pública. Fue a la sala donde Lord Constantine acostumbraba a presidir las comidas como si fueran audiencias. El padre lo recibió con esa mezcla de superioridad y fastidio que siempre había caracterizado su trato. La conversación que siguió fue fría, con frases medidas donde la dominación intentó aparecer como preocupación por el linaje. El padre negó las acusaciones, restó gravedad a los papeles y acusó a Adrián de ingenuo. «Has sido joven para comprender el peso de las decisiones», dijo Lord Constantine, como quien aplica una sentencia condescendiente. Adrián, sin embargo, ya no estaba dispuesto a ser infantilizado.
La furia le venía contenida, pero la voz se le hizo firme. «No es cuestión de ser joven», respondió. «Es cuestión de lo que se hace con el poder. Si en tu despacho se negoció la reputación de una mujer, si se pagó para fabricar una razón que permitiera expulsarla, eso no es estrategia, es violación de la dignidad». El padre permaneció inmóvil, su rostro una máscara de quien no quería admitir la posibilidad de haber errado en el cálculo. Afuera, la lluvia comenzó a menguar como si el cielo, lentamente, quisiera ver qué pasaba después de la tormenta. La conversación no resolvió nada. Sí colocó una línea que no podría borrarse con argumentos. Adrián supo en ese momento que había cruzado un límite. No podía volver atrás ni dejar que la caligrafía de su firma siguiera sosteniendo una mentira. Iba a llevar los papeles ante el magistrat y exigir la audiencia que la casa necesitaba. Si eso significaba confrontar al padre públicamente, así sería. Al salir del cuarto, besó la palma de la mano de Eleonora, con la reverencia torpe de quien comienza a aprender una nueva forma de respeto. No fue un beso que pretendiera borrar dolores. Fue un pacto implícito. Actuar. La mañana prevista para la audiencia amaneció con un cielo algo más limpio, pero con una tensión que se notaba en el aire. La mesa del desayuno se dispuso con la formalidad habitual, pero los comensales sintieron el peso de lo que debía decirse. La servidumbre fue discreta, como siempre, pero miradas furtivas recorrían la sala. Había quien se colocaba del lado del vigor paternal, y había quien, en silencio, sabía que la verdad necesita gestos. Mebrau cuidó que Eleonora tuviera un asiento y un cuenco con té. Le ofreció además una nota con instrucciones que ella había aprendido por los años. Conservar la calma, dejar que los papeles hablaran, no apelar a dramatismos. El magistrat llegó con la solemnidad de quien no se deja tocar por los afectos familiares. Sus gestos eran medidos, su voz, fría. Esto era lo que Eleonora pedía: imparcialidad. La sala se llenó. Lord Constantine se sentó como buscando imponer la verticalidad de su autoridad. Adrián, a su lado, parecía envuelto en algo que era mezcla de remordimiento y resolución. Eleonora permaneció erguida, sin posar la mirada en su suegro como quien no necesita justificar su presencia. A su lado, Mebrau sostenía el silencio como quien sostiene un objeto frágil. El magistrat dispuso los papeles sobre la mesa con una gravedad que hacía visible lo que la casa había intentado enterrar. Los sobres se abrieron, las hojas se desplegaron, y, una por una, las pruebas comenzaron a hablar con la claridad de lo que no acepta más evasiones. Había recibos, cartas, instrucciones. Había la firma de un médico que había cobrado para certificar lo que nadie pudo verificar con la presencia de la mujer afectada. Lord Constantine miró las hojas con la dureza de quien ve su autoridad cuestionada. La sala se llenó de murmullos, y el corazón de la casa, que tantos secretos había guardado, palpaba ahora con la claridad de la exposición. No era ya una escena privada, la palabra pública estaba presente, y con ella la posibilidad de restitución. Cuando el magistrat empezó a leer, la voz pareció cortar el tiempo. Él fue dispuesto y, con una cadencia que no buscó dramatismo, leyó las cifras, las fechas, los nombres, las pruebas, una tras otra, ofrecían una coherencia que nadie podía negar. Adrián escuchó, y con cada sílaba su castillo interior se desmoronaba y se reformaba. Había sido partícipe pasivo, y ahora debía asumir el rol de quien corrige un error cometido por la obediencia malentendida. En la sala, entre las páginas, algo cambió para siempre. La autoridad del padre vaciló. La palabra que lo sostenía, el prestigio que tanto había cultivado, se vio confrontada por papeles que no admitían repeticiones. Las miradas se cruzaron, y por un instante, la casa quedó reducida a la verdad. Fue un momento de ruptura y de apertura. La reparación, por primera vez, pareció posible, pero todavía quedaba aquello que no se resolvería en una mañana. Las cicatrices, las humillaciones que nadie podría borrar con una lectura formal.
La restitución tendría que ser algo más que palabras. Requeriría actos, garantías, una nueva manera de convivir. Cuando el magistrat dejó de leer, la sala guardó el silencio de quien espera la sentencia. No sería una vendetta. La justicia de la comarca no se presta a la venganza. Sería, si todo procedía con la honestidad que ahora exigía la evidencia, una restitución pública y una reparación formal. El hecho de que la verdad hubiera emergido colocaba en el centro de la escena a Eleonora, no como víctima pasiva, sino como autora de su derecho a ser escuchada. En ese instante, mientras la ventana todavía mostraba restos de la tormenta, Eleonora apretó la mano de Mevrouw, y sin miradas dramáticas, supo que la casa no sería igual. La firma que creyó cerrar un capítulo, en realidad había abierto una disputa por dignidad que nadie podía ya ignorar. La audiencia aún no dictó la resolución final. Había pasos por dar, testigos por llamar, medidas por acordar. Pero la puerta que la carta había intentado cerrar se encontraba ahora entornada. La verdad había entrado por ella, trayendo consigo la posibilidad de reconstrucción. Adrián, que meses atrás había firmado creyendo que todo había terminado, ahora tenía ante sí la evidencia palpable de su error. Y cuando su mirada se cruzó con la de Eleonora, no buscó absoluciones gratuitas. Buscó, por primera vez, una forma de actuar que sostenía su nuevo reconocimiento. La casa respiró un aire distinto. Las palabras de reparación comenzaban a formarse en la mente de aquellos que habían escuchado la lectura. No serían milagros ni gestos aislados. Serían condiciones, garantías y acciones que el magistrat aún tendría que formalizar. La tormenta se alejaba, dejando un paisaje húmedo y abierto. El jardín, que Eleonora cuidaba con devoción, recibiría pronto nuevas manos. Pero antes de que cualquiera pudiera proclamar triunfo, apareció en la puerta un visitante cuyo nombre no había sido llamado. Un mensajero con un sobre sellado que traía noticias de fuera, de tierras donde las lealtades y las alianzas tendían a alterar las cosas. Al abrir el sobre, la tinta mostró fechas y una indicación que cambiaba la forma del conflicto. Un documento oficial, fechado, que ampliaba la implicación de terceros. No era una prueba menor. Era la confirmación de que la red que había fabricado la infertilidad iba más allá de la casa. Tenía ramificaciones que podían comprometer a figuras de mayor rango. La sala se tensó de nuevo. Lord Constantine palideció. Adrian se aferró al borde de la mesa, y Eleonora sintió, por primera vez, la dimensión pública de la injusticia que la había golpeado. Lo que había comenzado como un asunto familiar, se transformaba en una afrenta a la verdad de una región entera. El magistrat, con la voz apagada por la gravedad del nuevo hallazgo, pidió calma. Era claro que lo que se avecinaba no sería resuelto en una mañana. Las pruebas habían sido presentadas, pero su alcance requeriría audiencias, declaraciones de testigos y la intervención de autoridades cuyos trámites eran implacables. La restitución ahora pedía paciencia y determinación. Eleonora, que había venido con la sencillez de quien buscaba justicia y una vida segura para su hijo, comprendió entonces que la reparación sería larga. No se trataba solo de limpiar su nombre frente a la familia. Se trataba de oponer la verdad a la maquinaria que la había suprimido. Si ganaban, sería una victoria pública. Si perdían, la humillación quedaría inscrita con más fuerza. No obstante, ella no retrocedió. Había sentido el latido en su interior y sabía que enderezar el camino era una obligación moral más grande que cualquier temor. Antes de que la audiencia se reanudara, Adrián se acercó a ella y, sin buscar absolución inmediata, le propuso algo que no sonó a gesto heroico, sino a pacto. Acción conjunta para exponer la trama. No era restauración por la gracia, era trabajo compartido. Ella no aceptó incondicionalmente. Le entregó la lista de condiciones que había redactado. Él las leyó una por una, con la seriedad de quien sabe que su firma sería, esta vez,
un compromiso para reparar. El gesto fue sencillo. No hubo grandes declaraciones públicas, ni actos que pretendieran borrar el pasado de un plumazo. Hubo, en cambio, la promesa de pasos concretos: convocar testigos, asegurar la transparencia en la gestión de la casa, comprometerse a la restauración pública del honor y, sobre todo, a respaldar legalmente a la madre y a su hijo. La noche cerró la primera jornada de lo que sería un proceso. La casa se preparó para las noches que seguirían: reuniones con testigos, búsqueda de documentos adicionales, el cuidado del cuerpo que llevaba la verdad. La reparación se mostraba como una labor paciente, hecha de papeles, de testimonios y de actos diarios. Al despedirse, Adrián besó la palma de la mano de Eleonora una vez más. No fue un beso de promesas fáciles, fue un gesto que reconocía culpa y ofrecía trabajo. Ella permitió el contacto, no como aceptación inmediata, sino como señal de que la puerta para la reconstrucción estaba entreabierta, sujeta a condiciones y al cumplimiento de actos. La tormenta había pasado, pero en las estaciones siguientes la casa tendría que enfrentar los pasos públicos que ahora se requerían. Mientras tanto, en el jardín, una pequeña flor que Eleonora había plantado aquella primavera abrió su corola, como si la tierra, regada por la lluvia intensa, respondiera con una señal de esperanza. La cuna todavía no se veía, la reparación no estaba sellada, pero la evidencia había sido presentada, y la posibilidad de vindicación quedaba a la espera de las manos imparciales que debían pronunciar la palabra final. En el umbral de una nueva mañana, la casa convocaba a los suyos. La historia, que comenzó con una firma precipitada, ya no podía escribirse con la tinta de la arrogancia. La lucha por la dignidad de una mujer y por la verdad de una vida en gestación apenas empezaba a desplegarse. Y aunque el camino prometía ser lento y lleno de pruebas, nadie podría hoy negar que algo esencial había cambiado. La firma que creyó terminarlo todo había, en realidad, abierto un conflicto que pediría cuentas. La sala quedó vacía tras la lectura del magistrat, pero el eco de las palabras no se disolvió. Se pegó a las paredes como un rocío que no se seca. Lo que debía ser un trámite familiar se había convertido en algo más, en un examen público de dignidad. Los presentes se dispersaron con pasos lentos, algunos para susurros en corredores, otros para buscar documentos que consolidaran una acusación ya visible. El magistrat, Edward Van Dorn, no se precipitó. Sabía que la justicia, en su ritmo antiguo, necesitaba de testigos, de fechas, de nombres. No dictó una sentencia de inmediato. Señaló pasos y plazos, citó personas y estableció garantías. Ordenó además que un oficial del condado recabara declaraciones formales y que los archivos médicos fueran sometidos a verificación. Era un procedimiento que, en su parsimonia, aspiraba a dejar pocas posibilidades a la impunidad. Ese mismo día, después de la audiencia, Adrián no regresó a su habitación para evadir la culpa. Fue al despacho de su padre como quien entra a un campo de batalla demasiado personal. Encontró a Lord Constantine, aún sentado en la penumbra, la cabeza apoyada en la mano, con la expresión de quien ha perdido no solo una disputa, sino la narrativa que lo sostenía. «Has traído papeles a la casa», dijo el padre sin levantar la vista. «¿Así quieres acabar con lo que hemos construido?» Adrián cerró la puerta con decisión. Ya no era el joven que cedía por miedo. Era un hombre que debía poner nombre a su responsabilidad. «No vine a destruir, sino a corregir», respondió con voz firme. Se contrató a un médico para fabricar una causa. Se pagaron informes. No se respeta la ley del honor si el honor se compra y se vende. He venido a que se repare. La conversación fue tensa, llena de repeticiones cortas, de silencios que decían tanto como las palabras. Lord Constantine negó a medias, intentó desplazar la culpa, buscó en el orgullo una defensa. Pero la evidencia, ya conocida por Adrián, no admitía tanto maquillaje.
Había facturas, testigos que describían reuniones en las que se hablaba del asunto con un pragmatismo cruel, y una cadena de pagos que terminaba, siempre, en el bolsillo de un médico cuya discreción tenía precio. Fue entonces en ese despacho donde apareció el mayordomo con una bandeja y una noticia. Entre las servilletas había una hoja que alguien había dejado caer en la escalera. Una nota con la caligrafía de un ayudante del consultorio del médico. Una anotación casual que detallaba un ingreso y una referencia. Pago por informe, dote 34. Cuenta de Constantine. No era la prueba final, pero añadía peso. El mayordomo, con la misma exactitud con la que había aprendido a conocer los pasos de los señores, la depositó sobre la mesa como quien entrega un instrumento. Lord Constantine la miró, primero con incredulidad, luego con rabia contenida. No era solo la posibilidad de ser descubierto, era la pérdida de la narración que había sostenido su autoridad. Sus labios se estrecharon y por un instante pareció menor, simplemente un hombre con caligrafía y miedo. Adrián no buscó humillarlo más de lo necesario. No deseaba que el castigo fuera espectáculo. Entendía que la restitución no prospera en la sola exhibición del derrotado, sino en medidas que reparen a la herida. Salió del despacho con la resolución en el semblante. Convocaría a los testigos que faltaban, citaría al médico y, si hacía falta, llevaría la cuestión a instancias superiores, no para destruir a su familia, sino para impedir que la reputación de Eleonora quedara en manos de sobornos y mentiras. Mientras tanto, en la cocina y las habitaciones, la vida continuaba con la discreción de los que conocen el tiempo de la prudencia. Mevrouw van Wittmeren organizó pequeños rituales de cuidado. Se aseguró de que Eleonora comiera, de que tuviera té caliente, y de que nadie la abordara con preguntas que la pusieran en evidencia. Había una lealtad antigua en las manos de la vieja ama. Proteger la dignidad sin necesidad de palabras ostentosas. Le sirvió un caldo, le ayudó a abrigarse, y cuando pudo, la llevó al invernadero para que la fragancia de las plantas le diera aliento. Los siguientes días se desarrollaron como una coreografía de pasos administrativos y encuentros privados. El magistrat tomó declaración al ayudante del médico, quien confirmó haber visto las transferencias y haber recibido en su momento instrucciones para formalizar un dictamen a cambio de cierta compensación. La casa del médico fue objeto de una verificación, y el propio Galeno, acorralado, tuvo que comparecer. Su defensa fue torpe. Habló de malentendidos, de interpretaciones equivocadas de su informe, de una ética profesional que parecía no sincronizar con los documentos. Cuando se le presentaron las facturas y los recibos, su postura vaciló. La exposición del médico fue un punto de inflexión. No solo estaba en jaque un honrado profesional, estaba desnudándose una cadena donde la reputación femenina se convertía en mercancía. Los testigos llamaron a declarar sobre reuniones entre el médico y Lord Constantine, intercambios de sobres sellados, charlas en corrillos donde se hablaba del problema como si fuese un objeto administrativo. Las palabras de esos testigos, pronunciadas en voz alta frente a la mesa del magistrat, tuvieron el efecto que suelen tener las verdades. Descompusieron una apariencia. Lord Constantine no cayó de inmediato en desgracia legal. La administración de la comarca no buscaba la humillación pública sin proceso, pero sí quedó en evidencia su participación en una trama que había perjudicado a una mujer de la casa. El magistrat, con la seriedad que su cargo exigía, propuso medidas. Una disculpa pública dirigida a Eleonora, la restitución económica que cubriera el daño de reputación y la pérdida material que ella hubiera sufrido, y la retirada de ciertas prerrogativas del patriarca en la gestión cotidiana de la finca, hasta que se establecieran nuevas normas de supervisión. Se trataba de medidas concretas y limitadas, pero suficientes para que la palabra restitución no quedara vacía. Además, se pidió que el documento de reparación se hiciera público, leído ante la comunidad en la iglesia y en la plaza principal,
para que la verdad circulase y el rumor no volviera a tejerse a base de silencios. La decisión tenía una intencionalidad clara: inhibir la repetición de prácticas que convertían la reputación en moneda. Aquel día, cuando las medidas se anunciaron, la casa contuvo la respiración. Lord Constantine recibió la declaración con la piel pálida y la mirada fija. Había entre sus conocidos quien murmuraba que la caída de un patriarca sería el fin de una era. Otros, que era apenas el ajuste necesario para una convivencia más justa. Eleonora, por su parte, no fue presentada como una figura de espectáculo. El magistrat le ofreció la palabra para que, si lo deseaba, pudiera decir algo. Ella declinó. No buscó un apuro de absolución ni una escena pública. Su reparación había de ser práctica y duradera. Adrián, sin estridencias, acompañó el proceso. No hubo gestos de grandilocuencia, sino actos metódicos. Firmó documentos de garantía, facilitó el acceso a archivos para la investigación, y aceptó asumir la responsabilidad de supervisar cambios en la administración de la casa. Su reparación no pretendía borrar el pasado con un gesto de orgullo. Quería crear las condiciones para que lo sucedido no volviera a repetirse. Ofreció públicamente la devolución de unos fondos que habían sido destinados al pago del informe, y dispuso que los sobornos, cuando fueran probados, fueran deducidos de la herencia que pudiera corresponderle en su día. La condición más importante, sin embargo, no fue económica, fue institucional. Eleonora exigió, y consiguió, que su nombre quedara protegido en documentos oficiales de la casa, que tuviera voz en la gestión de la finca, que se estableciera un registro de decisiones sobre la salud y la educación de la descendencia, que incluyera su firma como requisito, y que existiera, además, una cláusula que impidiera que un solo miembro de la familia decidiera el destino de otra persona, sin procedimientos transparentes. Se trataba de una reconfiguración práctica del poder, menos proclamas, más controles. La firma de esas condiciones, consignadas en pergaminos y selladas ante el magistrat, fue un acto solemne. Eleonora leyó cada línea con calma. No buscaba venganza. Buscaba seguridad. Al final, cuando el sello cayó sobre el documento, Adrián tomó su mano y depositó un beso ligero en la palma. Ese gesto que, repetido, sería símbolo de una reverencia nueva. No fue un beso que redimiera todo. Fue una promesa de responsabilidad. Los cambios no repararon las noches de silencio, ni los días en que la casa había mostrado su rostro más cruel. Pero sí pusieron en marcha un proceso que obligaba a todos a hacerse responsables de sus actos. Lord Constantine, reducido en su autoridad cotidiana, tuvo que enfrentarse a la exposición de sus métodos. Algunos le retiraron la mirada que antes le daba valor. Otros, más tibios, lo trataron con la formalidad de quien sabe que la reputación no se recupera con la sola indulgencia. Pasaron las semanas, las audiencias continuaron, los testigos fueron llamados, y la comunidad observó una transformación lenta. En ese tiempo, la vida doméstica de la casa comenzó a reconstruirse alrededor de nuevas rutinas. Eleonora volvió al jardín con la calma de quien cultiva algo que no se apura. Al principio todo era tarea y cautela. Hablar menos, preguntar más, confiar solo en gestos que ostentaran persistencia. Le ayudaban Mevrouw y un par de criadas fieles. La cocina olía a panes y a tintes de hierbas. La casa empezó a cambiar su paleta gris por tonos cálidos con la llegada de mantas nuevas y una reorganización del despacho. Adrián, por su parte, no se refugió en disculpas. Aprendió a pedir instrucciones y a cumplir promesas. Se dedicó también a aprender de lo que había desestimado. Pasó largas tardes con Eleonora en el invernadero, escuchando sobre las propiedades de la equinacia y del hinojo, preguntando con timidez cuál era la mejor época para recoger las semillas. Fue una de las lecciones más humildes. Aceptar que la gestión de una casa es plural y que el saber no es una prerrogativa exclusiva.
En esas tardes se forjaron conversaciones que no estaban cargadas de dramatismo, sino de trabajo compartido. Se trató de reconstruir la intimidad sobre la base de tareas concretas. El cuidado del herbolario, la supervisión de cuentas, la participación en reuniones de comunidad. Muy pronto, la comunidad notó el cambio. No por discursos, sino por hechos. Adrián ya no delegaba todo en su padre. Se le veía firmar documentos en compañía de Eleonora, presentar cuentas en la asamblea del pueblo con su nombre junto al de ella. El mayordomo, que había observado con reservas el proceso, ahora contaba que la casa se movía con una cadena de mando compartida. Mevrouw, por su parte, recuperó una tranquilidad que se notaba en sus manos. Ya no tenía que medir con la misma cautela sus opiniones cuando se trataba de decidir el bienestar de la mujer a la que servía. No todo fue fácil. Las heridas como la madera vieja se curan despacio y con cuidado. Hubo días en que Eleonora sentía el peso de miradas que no se apartaban del pasado, noches en que las palabras infertilidad seguían rondando en murmuraciones ignorantes. En esos momentos ella se remitía a lo concreto, mayor transparencia, actas firmadas, la supervisión que había impuesto el magistrat. No aceptó que la reparación fuera apenas un gesto performativo. Exigió que las cláusulas tuvieran seguimiento y que hubiera sanciones en caso de incumplimiento. De ese modo, su dignidad no dependía de la buena voluntad circunstancial, sino de estructuras que aseguraban su protección. Mientras la casa reconstruía su vida cotidiana, el embarazo avanzó con discreción. No hubo proclamaciones festivas. Mevrouw organizó la habitación que quedaría lista para la criatura, cosió sábanas con manos patientes y dejó un rincón en el invernadero donde las plantas crecerían para alimentar al recién nacido. La cuna se pidió con antelación, y un artesano local la talló con figuras sencillas, hojas, raíces, una pequeña estrella. Era un mueble humilde, alejado de ostentaciones, y con ello expresaba el principio que Eleonora quería para su hijo. Un inicio sin espectáculo, con trabajo y cuidado. En la familia se produjeron encuentros que antes habrían sido imposibles. Adrián, con una nueva postura, pidió a su padre que se presentara ante la comunidad para ofrecer una disculpa sin evasivas. Lord Constantine lo hizo, con la voz apagada, reconociendo un error que no logró disimular del todo la arrogancia de quien siempre creyó tener la razón. No fue una aparición triunfal. Fue una confesión forzada por las circunstancias. Algunos se la tomaron con cautela. Otros la recibieron como una señal de que el orden se reconfiguraba. Para Eleonora no fue triunfo ni reconciliación. Fue una pieza más en la construcción de su seguridad. Las estaciones se sucedieron. El jardín, regado por las lluvias y cuidado por manos distintas, empezó a mostrar un verde más vivo. Eleonora y Adrián plantaron juntos unas pocas hierbas, mejorana, lavanda, una hilera de romero que bordearía el camino hacia la casa. No fue una escena teatral, fueron mañanas de manos en tierra, conversaciones sobre el futuro y la organización de la casa. Él aprendía, ella enseñaba, él aceptaba, ella imponía límites. La simetría surgía de actos cotidianos, no de declaraciones grandiosas. Llegó el día del nacimiento sin pompa. Las cosas ocurrieron con la fragilidad y la certeza de lo que siempre ha sido. Trabajo, presencia y manos expertas. Mevrouw estuvo al lado de Eleonora, sosteniéndola con solvencia. El médico que había negado la verdad quedó fuera de la escena. Un comadrón respetado del pueblo, llamado por la discreción del ambiente, fue quien asistió. Adrián no se arrebató el protagonismo. Se sostuvo en la penumbra, dispuesto a ser útil. Cuando el llanto rompió la habitación, la emoción fue profunda y silenciosa. Nadie la exaltó con discursos. El llanto del recién nacido fue suficiente para transformar el espacio. Adrián se acercó a Eleonora cuando las manos de Mevrouw, limpias y firmes, ordenaron las mantas y acomodaron al niño.
Ella miró al hombre con una claridad que no pedía absoluciones ni complacencias. Pedía compañía en la tarea. Él, sin dramatismos, le limpió la frente, le sostuvo la mano y repitió, en voz baja, la promesa que había hecho de actos, participación constante, respeto y presencia. No fue una escena mítica, fue la materialización de una responsabilidad asumida. En los días que siguieron, el trabajo real de la reconstrucción comenzó a mostrarse en detalles sencillos. Adrián atendía reuniones del consejo de la casa con su esposa a la par. Se discutían las finanzas con transparencia. Se llamaba a reunión a los trabajadores para explicar las nuevas directrices. Se debería informar al magistraat cada cierto tiempo sobre el cumplimiento de las cláusulas de protección. La comunidad observaba y la confianza se restablecía a ritmo de hechos. La infancia del niño se desarrolló en un clima de discreción honesta. No fue objeto de titulares. Fue protegido con prácticas concretas, registros en la casa, presencia de ama de cría, y una serie de garantías legales que la familia había suscrito. Eleonora decidió que su hijo crecería con la fuerza de una elección, la suya, por encima de determinaciones patriarcales. Educó desde la primera cuna a la idea de que lo esencial no es la reputación heredada sino los cuidados palpables. Con el tiempo, la manera de vivir de la casa reveló la profundidad de los cambios. Retratos queridos antes por su presencia omnipotente fueron desplazados a lugares menos ceremoniosos. Las decisiones se tomaban en conjunto. Los criados tenían canales para expresar quejas sin temor a represalias. No todo fue perfecto. En más de una ocasión, el pasado volvía en forma de murmullos o miradas que dolían. Pero habían allí estructuras que convertían el dolor en terreno de acción y no en simple rumor. A medida que los años se suavizaban, la huerta que Eleonora cuidaba volvió a florecer con una energía renovada. Los vecinos decían que la casa había cambiado de aire. Se respiraba más conversación, menos mandato. La gente dejó de mirar exclusivamente al patriarca. Empezaron a mirar a quienes asumían responsabilidades sin temor a la igualdad. En la plaza, algunos comentaban que la memoria no se borra, pero sí aprende a caminar con la verdad. Otros decían que la reparación no es una palabra que se pronuncia una sola vez. Es una práctica que requiere insistencia. En ese paisaje, Eleonora fue recuperando su nombre en la boca de la gente. No como la mujer que sufrió una injusticia y necesitó que la salvasen, sino como la mujer que reclamó su lugar y lo defendió con paciencia. No fue una figura hecha de himnos. Fue alguien cuya autoridad se forjó en la consistencia de decisiones y en la contundencia de exigencias que no daban cabida a la arbitrariedad. Adrián envejeció, en cierto modo, más rápido por haber asumido la responsabilidad. No como penitencia, sino como aprendizaje premiado por la confianza recuperada. Sostenía la mano de Eleonora en actos públicos, pero lo hacía con la mirada baja y firme. No buscaba el aplauso, sino la concordancia diaria de los hechos. El beso en la palma de su mano, aquel que al principio fue símbolo de una nueva reverencia, se repitió a lo largo de los años como ritual de respeto. Antes de cualquier discusión seria, antes de firmar un documento, cuando uno necesitaba recordar el compromiso. Era una acción pequeña que, con el tiempo, comunicó más que discursos. Hubo momentos en que el perdón quedó en el aire entre ellos, no porque fuera condición, sino porque la distancia entre lo hecho y lo reparado se fue acortando por la constancia. Eleonora no cedió su autonomía a la ilusión de que un hijo basta para salvar relaciones rotas. Su decisión de quedarse fue una elección renovada cada mañana, fundada en la igualdad práctica que había logrado imponer. No se trató de una reconciliación mágica, sino de una coalición cotidiana. Ambos, ahora, habían elegido trabajar en la casa, en la comunidad y en las pequeñas rutinas que sostienen un hogar. El jardín, que había servido de refugio y testigo, se convirtió en símbolo de ese caminar compartido.
La hilera de romero que plantaron aquel otoño creció fuerte y perfumada. Las flores se abrieron en cada primavera como si celebraran la persistencia. La cuna, que antes fue un símbolo de protección, fue ocupada por un niño que, con el tiempo, aprendió a recoger hojas de la huerta y a escuchar historias en las tardes de invierno. No hubo poses, solo señales de un trayecto hecho entre manos que ya no estaban dictadas por la sola tradición. En un atardecer en que las sombras se alargaban y la casa parecía descansar de sus propias exigencias, Eleonora salió al jardín con el niño en brazos. Adrián la siguió, con la calma de quien está acostumbrado a no atribuir a gestos la totalidad del cambio. Se sentaron en un banco bajo un árbol que habían plantado juntos y miraron el terreno que antes había sido señal de conflicto. Un niño correteó entre las plantas, levantando polvo y risas, sin entender por qué el mundo había sido distinto antes. Adrián observó a Eleonora en ese momento, con una quietud que no buscaba expiar sino agradecer. Recordó la hoja con la firma que había creído cerrar un capítulo, la carta que en su día pareció la última palabra. Y entonces, en el silencio abierto de la tarde, en la sencillez de una casa que había aprendido a medir sus manos, la vio de nuevo. No fue la misma imagen del pasado, porque el pasado es una huella, y la imagen presente lleva la densidad de lo vivido. La mujer que sostenía a su hijo no era la mujer que debía ser salvada. Era la mujer que había construido condiciones, que había negociado su dignidad, que había puesto nombres y sellos a la seguridad. Era la mujer que cada mañana hacía una elección consciente, basada en actos pequeños y continuos. Él la vio con la certeza de quien comprende que firmó creyendo que todo había concluido, pero que en realidad, en la vida cotidiana, en la exigencia de ser iguales, algo nuevo había nacido. Adrián no buscó redenciones teatrales ni palabras que limpiaran la culpa. Se acercó, tomó su mano y, como tantas veces en su camino de reparación, besó la palma. No fue el gesto de un amo, ni la reivindicación de un perdón final. Fue una reiteración de la promesa, presencia, acción y respeto. Él había firmado una vez creyendo que todo terminaba. Ahora, al verla sostener lo que ambos habían decidido proteger, comprendió que la vida no es un documento que cierre capítulos, sino una sucesión de elecciones que se confirman día a día. La casa, con sus ventanas húmedas y sus tablas gastadas, siguió siendo el lugar donde la verdad tuvo que medirse cada mañana. Inventaron rituales prácticos, reuniones mensuales para revisar las cuentas, un registro accesible de decisiones y un consejo donde Eleonora ocupaba un asiento con voz y voto. No fueron símbolos vacíos, fueron herramientas para que la dignidad no volviera a condicionarse a silencios. Al final, la historia no concluye con una absolución irresistible, ni con la limpieza milagrosa de los daños. Conservar la dignidad fue una labor persistente. Eleonora permaneció dueña de su nombre. Adrián aprendió a ser aliado sin pretensiones de grandeza. Lord Constantine, replegado a su posición, vivió con la conciencia de la pérdida de algo que creía inalterable. La comunidad, testigo y a veces juez, observó la transformación y, en su medida, la aceptó. Y así, en la calma de una tarde templada, cuando el aroma de las hierbas se mezclaba con el eco de risas infantiles, se hizo visible la verdad que había esperado en el vientre. No solo la vida que había nacido, sino la posibilidad de que la reparación exigida por Eleonora fuera más que una palabra. Se tejió, con actos y documentos, con pagares y acuerdos, la praxis de una equidad nueva. Firmó el divorcio creyendo que todo había terminado, y entonces la vio, no como la mujer que debía ser reivindicada por su fragilidad, sino como la fuerza que había elegido permanecer y exigir que su dignidad se protegiera con hechos, día tras día. Y en esa visión final no había consuelo fácil ni falsa redención. Había trabajo por delante, compromisos cumplidos y la serenidad de quien supo que la reparación se hace con tiempo y con actos, nunca con la tinta de una firma.